Salut, c'est Aurélie. Si has escuchado el segundo capítulo del podcast, enlace en la descripción si todavía no lo has hecho, sabes que tengo algunos tatuajes. Ahora mismo tengo 4 tatuajes, pero sé que esa cifra solo va a aumentar con los años. Y bueno, tengo 4 tatuajes, de los cuales uno es bastante visible, porque ese tatuaje, y es el tema de hoy, es un tatuaje que tengo en el antebrazo o en el brazo, no sé muy bien cómo se llama esa parte del cuerpo, pero está bastante cerca del codo. Y eso es mi último tatuaje porque los 3 tatuajes que hice antes están en parte de mi cuerpo, que son, esas partes son bastante fácil de esconder con zapatillas o calcetines, todo eso. Pero ese tatuaje cerca del codo no es muy fácil de esconder y aceptar la idea de tener ese tatuaje en esa parte del cuerpo ha sido un camino bastante largo y eso es el tema de hoy. Bueno, primero quizá que te estás preguntando, pero ¿por qué has decidido tatuarte en este lugar? Porque habrías podido tener ese tatuaje en la espalda o en la rodilla o en una parte menos visible. Pues sí, es verdad, pero realmente sentía que tenía que tener ese tatuaje en este sitio, es decir, cerca del codo. Y no podría explicártelo, pero lo sentía y tenía que tener ese tatuaje en esta parte del cuerpo y es lo que hicimos. Así que bueno, hoy te voy a contar esa historia, pero antes voy a describir muy rápido los 3 otros tatuajes que tengo. El primer tatuaje que tengo está bastante cerca del tobillo izquierdo. El segundo tatuaje que tengo, del que hablé en el segundo capítulo, está bastante cerca de la rodilla izquierda. Y luego el tercer tatuaje está bastante cerca del tobillo derecho, así que los 2 tatuajes que tengo cerca de los tobillos están frente uno al otro. Y el último que tengo, que es el tema de hoy, está cerca del codo izquierdo. Y bueno, si miras la imagen que he utilizado para la miniatura de YouTube o también para la imagen de Spotify, Anchor, Instagram, lo que sea, pues no soy yo. El brazo que puedes ver y el triángulo que puedes ver no son mis tatuajes y no es mi brazo, pero elegí esa imagen porque el tatuaje del triángulo realmente es el sitio en el que yo tengo mi tatuaje. Así que, bueno, así te das cuenta un poquito de dónde está el tatuaje. Y también creo que en Instagram voy a publicar una imagen del tatuaje que tengo yo. Así que si tienes un poquito de curiosidad, normalmente estará en Instagram belgianaccent.podcast, que es como acento belga.podcast, pero en inglés porque sonaba mejor. ¿Sonaba? Bueno, me parecía mejor en inglés. Y bueno, ahora que tienes un poquito el contexto, el primer miedo que tenía con el hecho de tener tatuajes visibles es que tenía miedo de que me iba a cerrar puertas en un nivel profesional. Tenía miedo de no poder trabajar en X empresa por culpa de tener tatuajes visibles. Pero luego me di cuenta de que para el trabajo que quiero hacer yo, que es traductora o intérprete, pues al final no es muy importante la manera en la que te vistes, por ejemplo, o si tienes tatuajes o no,
no está muy importante porque la gente no te ve, solo escuchan tu voz cuando eres intérprete. Así que, pues sí, me di cuenta de que no era muy importante, por lo menos para ese trabajo, porque, bueno, si quieres ser abogado, por ejemplo, abogada, pues supongo que hay que tener más cuidado, sobre todo en Bélgica y en Francia. Sé que, por ejemplo, en el Reino Unido no pasa nada tener tatuajes visibles como en la cara, por ejemplo, y ser abogado o abogada. Ahí es algo que no esté problemático, pero sé que en Bélgica y en Francia, está bastante mal visto. No sé cómo es la situación en España sobre ese tema. Pero bueno, para el trabajo que yo quiero hacer, sé que no pasa nada tener tatuajes. Y si tú sabes que para el trabajo que quieras hacer, pues sí que es importante no tener tatuajes visibles, quizá que es mejor que empieces a tatuarte en partes del cuerpo que no son visibles o que son fáciles de esconder. Y luego, cuando todas esas partes estarán rellenadas, pues sí que quizá que puedes empezar con otras partes más visibles. Pero bueno, había esa cosa del trabajo y luego la verdad es que me di cuenta de que no me gustaría trabajar para una empresa que está en contra de los tatuajes porque pues supongo que si una empresa está en contra de los tatuajes, significa que también tiene un montón de otras ideas bastante arcaicas, bastante viejas, y eso no me gustaría. Así que, pues sí. Y además, ya no me acuerdo muy bien dónde leí esa estadística, pero creo que es bastante cerca de la realidad. Decía que en Francia 1 de cada 10 franceses lleva por lo menos un tatuaje. Y es como un 10% de la población. Y esa cifra solo va a aumentar con los años. Así que, pues sí, cada día hay más personas que tienen tatuajes, visibles o no. Y además, para toda la gente que dice que los tatuajes solo son cosas de moda, que en 30 años ya no harán tatuajes y todo, pues no estoy de acuerdo con vosotros y vosotras porque hemos encontrado huesos de nuestros ancestros que ya tenían tatuajes, hace ya miles de años tenían tatuajes. Bueno, tenían tatuajes porque para ellos era una manera de curarse de enfermedades, por ejemplo, y hoy en día, pues tenemos tatuajes más por el lado estético que para curarse de enfermedades, pero sí que ya tenían tatuajes y eso pasó en cada civilización. Así que, bueno, quizá que los tatuajes están de moda, pero entonces es la moda, es un estilo de moda el más largo de la historia. Y bueno, creo que ya he hablado suficiente de ese tema. Así que una vez que me di cuenta de que no me gustaría trabajar para una empresa que está en contra de los tatuajes, pues otro obstáculo apareció el día del tatuaje. Porque hay una cosa que no te he dicho. Y esa cosa es que hice el tercer tatuaje y el cuarto el mismo día. Porque pues mi tatuador favorito en este momento se llama Pablo Torre y trabaja en Madrid, en España, y yo vivo en Bélgica, así que era más práctico para mí solo ir a Madrid una vez y hacer esos 2 tatuajes el mismo día, en vez de ir a Madrid 2 veces haciendo un tatuaje cada vez. Así que es lo que hicimos. Y
durante esa sesión de 2 tatuajes, antes de empezar a tatuarme, Pablo me puso los stencil de los 2 tatuajes al mismo tiempo. Y el stencil, bueno, no he buscado la definición exacta, pero es como lo que el tatuador o la tatuadora utiliza para tatuarte, para saber dónde hay que poner tinta y dónde no hay que poner tinta. Y el stencil del tatuaje cerca del tobillo derecho fue muy fácil de poner, en el sentido de que ya estaba muy segura del tamaño que quería, y eso fue muy fácil. Pero luego el stencil del 4.º tatuaje, pero del segundo de la sesión, fue más difícil. Pablo había imprimido varias tallas del diseño y yo pude elegir el tamaño que quería. Había 5 tallas distintas, 1, 2, 3, 4, 5. 1 siendo el más pequeño y 5 siendo el más grande. Y yo elegí la talla número 4, así que era bastante grande, pero tampoco demasiado. Y bueno, Pablo me puso el stencil cerca del brazo y también puso el stencil cerca del tobillo y empezó a tatuarme en esta parte del cuerpo. Y durante esa hora y media, no me acuerdo muy bien, de él tatuándome el tatuaje cerca del tobillo, yo durante ese tiempo estaba mirando al stencil de mi futuro tatuaje y empecé a pensar que ya no quería ese tatuaje, que era demasiado grande, que ya no me gustaba el sitio y ya no quería tener ese tatuaje. Pero eso solo estaba pasando en mi cabeza, que hasta ese momento no dije nada a Pablo, que él estaba tatuando cerca del tobillo y yo estaba mirando el brazo, antebrazo, no sé cómo se llama, y estaba como, bueno, ¿qué hacemos? Y luego estaba como, Aurélie, espera, ¿qué está pasando? ¿Es el diseño que es problemático? Pues no, porque el diseño me encanta, me encanta el diseño que tengo en el antebrazo, es maravilloso y también tiene un significado muy importante para mí, así que me di cuenta de que el diseño me encanta, y eso bueno, ya lo sabía, pero el problema no tenía nada que ver con el diseño. Luego sigue pensando, pues entonces quizá el sitio, que ya no quieres tener ese tatuaje en el brazo. Pues no, porque no sé a dónde me gustaría tener ese tatuaje si no estuviera ahí. Así que realmente quiero ese tatuaje y ese diseño en esta parte de mi cuerpo. Entonces el problema es el tamaño. Pues sí, me parece un poquito demasiado grande. Y bueno, cuando ya estaba más claro todo lo que estaba pasando en mi cabeza y cuando Pablo acabó de tatuarme cerca del tobillo, le dije que ya no estaba muy segura del tamaño. Y entonces le pregunté si podía imprimir otra vez los 5 tamaños distintos. Y es lo que hizo, porque es un tatuador muy inteligente y que escucha a sus clientes. Y tuve que elegir el tamaño que realmente me gustaba y el tamaño en el que realmente me sentía cómoda. Al final elegí el tamaño número 3. Y la verdad es que solo hay algunos milímetros de diferencia entre el tamaño 3 y el tamaño 4. No centímetros, pero milímetros. Pero no sé, me sentía más cómoda tener ese tatuaje un chiquitín, más pequeño. Y pues sí, es lo que hicimos. Al final me tatuó
pues sí, el tamaño número 3, un poquito más pequeño. Y estoy muy orgullosa de yo misma, de haberme escuchado. Y aunque hemos perdido, pues no sé, quizá 10 minutos, realmente necesitaba esos 10 minutos y realmente necesitaba tener ese tatuaje un poquito más pequeño. Y ahora mismo, cuando lo estoy pensando, pues quizá que no habría sido tan importante, tan problemático tener ese tatuaje un poquito más grande, pero eso es lo que pienso ahora mismo, que estamos en febrero, pero en agosto, en ese momento, realmente necesitaba tener ese tatuaje un chiquitín más pequeño, y es lo que hicimos, y ahora mismo me sigue encantando ese tatuaje y cada, cada vez que veo ese tatuaje pues sonrío y me hace feliz y estoy muy 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 contenta de ese tatuaje. Y pues sí, ahora ya no tengo miedo de tener tatuajes visibles y lo he puesto en el título del podcast al plural porque sé que no será el primero y el último tatuaje que tendré en una parte visible del cuerpo. Será el primero, sí, pero no el último, es lo que quería decir. Y pues sí, creo que ahora estoy como en armonía con yo misma relacionado a ese tema. Y bueno, ¿qué más podría decirte? Sí, que ahora cuando me veo en el espejo es como si siempre ese tatuaje hubiera estado ahí. Y bueno, solo hace algunos meses porque lo hice a finales de agosto, pero cada vez que me veo en el espejo es como, pues sí, es el sitio donde realmente tenía que haber estado. Y sé que durante 20 años ese tatuaje no existía, pero ahora que lo tengo ahí, pues sí, es como si siempre hubiera estado ahí. Y a mis padres también les daba miedo de que me arrepentiera. Uf. Bueno, de que estaría como, pues al final no me gusta. Pero eso nunca va a pasar con ese tatuaje porque me encanta. Pero al final están muy contentos con el tatuaje que tengo y bueno, tampoco creo que para ellos también es como si siempre hubiera estado ahí, pero poco a poco sí que les parece más normal que yo tenga ese tatuaje ahí. Y última cosa es que cuando tienes un tatuaje o varios tatuajes visibles, también es una manera de empezar conversaciones con la gente, porque todo el mundo es bastante curioso y yo soy muy curiosa. No sé si se puede decir así, pero bueno, tengo muchísima curiosidad. Y, por ejemplo, hace algunos días fui a donar mi sangre otra vez y, bueno, la enfermera que, que se estaba encargando de mi donación de sangre también llevaba tatuajes. Y bueno, yo también. Entonces, durante esos 10 minutos de donación de sangre, hablamos de ese tema y fue muy interesante. Y pues sí, tener un tatuaje visible o tener varios tatuajes visibles también es una manera de conectar con los demás. Y eso me gusta mucho. Bueno, creo que ya está. Espero que ha sido útil quizá y si no, pues lo siento. Y hablamos la semana que viene. Adiós.